cada lado y el hueso sacro con el coxis, que acuérdense que el sacro es una fusión de 5 vértebras sacras. Entonces aquí voy a tener todo lo que es los huesos de la pelvis que me van a proteger los órganos de esa zona. El coxal a su vez se subdivide en 3 sectores: el ilion del coxal, el isquion del coxal y la zona del pubis, la sínfisis del pubis que va hacia adelante. Justamente la zona del isquion es la que va a tener que ver con la articulación coxofemoral, el isquion del hueso coxal con la cabeza del fémur. Y aquí tenemos el sacro, que son esas vértebras sacras, fíjense ustedes, con los discos intervertebrales, pero cómo están fusionadas en un solo hueso y los agujeros por donde salen los vasos y nervios. Aquí tenemos la articulación coxofemoral, las articulaciones sacroilíacas, es decir, entre el sacro y los coxales de cada lado, y la del sínfisis del pubis. Esta es una articulación que en el caso de las mujeres se va abriendo un poco para el momento del parto. Todas tienen sus ligamentos para sostener sus articulaciones en domicilio. La diferencia entre la pelvis de una mujer y la de un varón es precisamente que la de la mujer es más ovalada, ginecoide, para permitir el albergar el bebé y luego la posibilidad del parto. Y aquí tenemos una radiografía donde vemos precisamente las articulaciones sacroilíacas, la sínfisis del pubis y la coxofemoral. El fémur es, como les dije, un hueso largo, el más grande del cuerpo. El fémur tiene una cabeza en su extremidad proximal, un cuello, lo que se llama el trocánter mayor. Aquí tengo la cabeza, el cuello, el trocánter mayor, acá dentro el trocánter menor, luego la diáfisis y finalmente en la epífisis distal voy a tener la tróclea femoral, que la vemos en esta posición, y por la parte posterior y por delante los cóndilos femorales, que son los que me van a permitir la articulación de la rodilla. Acá lo mismo, aquí vemos en los cóndilos que después van a estar rodeadas por cartílagos y vamos a tener entre ellos los meniscos. En la pierna tenemos la tibia, que es un hueso más grueso, y el peroné, que es un hueso más finito. La rótula, que es un hueso que se encuentra también en la rodilla, y una membrana que me une la tibia con el peroné. Ahí tengo la articulación de la rodilla, que era lo que yo les decía, los cóndilos femorales van a estar rodeados de cartílago. Acá tengo los ligamentos, el famoso ligamento cruzado, los meniscos, que es un cartílago también importante, fibroso, que me separa el fémur de la tibia. Acá lo estamos viendo. Aquí tenemos también cómo se observa mejor la rótula, que era este huesito, los meniscos y aquí los ligamentos que permiten la extensión y la flexión de la rodilla. Acá tenemos una resonancia que nos permite ver los meniscos. Esta es la tibia, el peroné y estos son los cóndilos femorales. Lo mismo, aquí vemos lo mismo, como inclusive pasan los vasos sanguíneos por la zona de la articulación. Y aquí llegamos al pie, donde también tenemos una visión dorsal y una visión plantar de los pies, es decir, visto desde arriba o visto desde abajo, donde tenemos los huesos del tarso, que son huesos cortos, hueso astrágalo, calcáneo. Luego tenemos los metatarsos y las falanges. Recuerden nuevamente que el pulgar tiene dedo gordo, no es pulgar acá, el dedo gordo o hallux tiene 2 falanges, mientras que el resto tiene 3 falanges. Acá tenemos el calcáneo, el hueso del talón, el astrágalo, el escafoides, cuneiformes, cuboides, que son los huesos del tarso. Ahí nuevamente tenemos visión de los huesos
del tarso, que están separados por esta línea de puntos aquí arriba, y luego por acá tenemos lo que son los metacarpos y las falanges. Metacarpos están acá, perdón, no es metacarpos, metatarsos, porque estamos en el pie, y luego las falanges, que tengo 2 falanges en el hallux o dedo gordo y 3 en las restantes. Nuevamente aquí, en línea de puntos, lo que es parte de los huesos del tarso, que tienen que ver con el talón, luego el resto de los huesos del tarso, los metatarsos y la falange. Acá los respectivos cartílagos. Los tendones, en la parte posterior justamente del talón tenemos el famoso tendón de Aquiles, que es un tendón bien grueso que ayuda en la bipedestación. Acá lo mismo, vemos los tendones, lo mismo, los músculos y los vasos del pie. Y la bóveda es lo que nos da el arco plantar, ¿sí? Ese arco debe existir. Si no existe, tenemos el famoso pie plano. Y en realidad debe existir porque es lo que permite el que la persona camine mejor en esta posición de bipedestación. Por eso es importante tener la bóveda o el arco plantar. Vamos ahora a las articulaciones. Dentro de las articulaciones tenemos articulaciones con movimiento, que son las diartrosis, articulaciones con poco movimiento o anfiartrosis y articulaciones sin movimiento o sin artrosis. Vamos con las diartrosis. A su vez, las diartrosis se subdividen en condilia, como la que ocurre entre el radio y el carpo del miembro superior o radiocarpiana, que sería de la muñeca, la artrodia, que es una articulación que se ve en las vértebras, la artrodia, la trocleartrosis entre el húmero y el cúbito, en la articulación del codo, la enartrosis, la coxofemoral y también la del hombro o escápulo humoral. Entonces, la articulación de la cadera o coxofemoral y la del hombro o escápulo humeral son ejemplos de enartrosis. Son las más móviles de todas las articulaciones porque permiten hacer movimientos de aproximación, de distanciamiento de la articulación, de giro de la articulación, eso se llama circunducción, abducción, aducción, flexión, extensión. Por eso son las más móviles de todas, la de la cadera y la del hombro. Luego tenemos la trocoides, como la radiocubital superior, y la de encaje recíproco, como la del trapecio y el primer metacarpiano en lo que es los huesos de la muñeca. Esas son todas subdivisiones de las diartrosis o articulaciones móviles. Aquí tenemos la articulación temporomandibular, que es precisamente una articulación condilia. Acá estaba mencionada la radiocarpiana, pero el otro ejemplo para mencionar de condilia es la temporomandibular, que lo que permite son los movimientos de descenso y elevación de la mandíbula, que es el único hueso móvil de la cara, y también de lateralidad o de antepulsión, es decir, de que la mandíbula vaya hacia adelante, o retropulsión, que vaya para atrás, sobre todo en el acto de masticar. Como esta articulación tiene una cápsula articular y ligamentos débiles, es muy posible la luxación, es decir, la pérdida de domicilio, que genera bastante dolor. Habitualmente a quienes consultan estos pacientes son a los odontólogos, que les dan una placa especial de mordida para que vuelvan a poner su articulación en domicilio. Aquí tenemos la articulación escapulohumeral, que era la que yo les decía que es una de las articulaciones móviles. La articulación escapulohumeral o del hombro. Nuevamente, la escapulohumeral, la articulación del codo, que era una trocleartrosis. Bien. La de la rodilla, la del tobillo.
Entonces, las que acabamos de ver son las de las articulaciones con movimiento o diartrosis. Luego siguen las anfiartrosis, que dijimos que son articulaciones semimóviles. Dentro de las anfiartrosis tenemos las verdaderas y las diartroanfiartrosis. Las verdaderas son los cuerpos vertebrales, mientras que la diartroanfiartrosis es la sínfisis del pubis, que únicamente en las mujeres y en el momento del parto se pueden mover un poco. El resto del tiempo no. Por esto se llaman diartroanfiartrosis o anfiartrosis falsa, si se quieren, en contraposición de las verdaderas. Bien, acá nuevamente tenemos las articulaciones de la columna, como habíamos visto hace rato. La de la sínfisis del pubis con las sacroilíacas. Y después tenemos la sinartrosis. Las sinartrosis son las que no tienen nada de movimiento. Y ahí tenemos las suturas, también conocidas como sinfibiosis, y tenemos distintos tipos de suturas. Algunas que son armónicas, como los de los huesos nasales, otras que son dentadas, como de los huesos parietales, escamosa, como de los parietales con el temporal, la esquindilesis, como la del esfenoides con el vómer. También tenemos la sincondrosis, como es la lámina perpendicular del etmoides con el vómer, en lo que conforman el tabique nasal. La sindesmosis, como el interóseo entre el cúbito y el radio. Y la gónfosis, los dientes y el alvéolo dental, es decir, la articulación entre los dientes y los alvéolos dentales en los maxilares superiores e inferiores. Todas estas son ejemplos de sinartrosis, es decir, son articulaciones que no tienen movimiento. Entonces ahí tenemos la sutura, fíjense, la sutura armónica entre los huesos nasales, la gónfosis entre los dientes y los alvéolos dentales, la escamosa que tenemos entre el temporal y el parietal, los interóseos en la articulación radiocubital. Acá tenemos nuevamente la articulación de la rodilla. Y con esto terminamos lo que es huesos y articulaciones.